Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ángela Giraldo, soy socia de TourCert y tengo a mi cargo la dirección de entrenamiento y asesoría en TourCert. Bienvenidos a la quinta sesión de nuestra serie de webinarios Travel for Tomorrow, los cuales estamos ofreciendo de forma gratuita a todos los miembros de la comunidad de TourCert, amigos y otros interesados. El tema de hoy día es cambios necesarios y evolución del sector turístico. Este webinario fue diseñado y será presentado por William Badu, a quien algunos de ustedes ya conocen del webinario que se llevó a cabo la semana pasada, el miércoles pasado. William se presentará en un ratito más él mismo al inicio del webinario. Antes de iniciar, quisiera hacer algunas consideraciones técnicas. La presentación más o menos durará de 1 a 1 hora y media aproximadamente. Les ruego, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Yo voy a intentar siempre de tener apagados todos los micrófonos, solamente que cuando comiencen a ingresar muchísimas personas es un poco difícil de apagar porque también apago lógicamente al expositor. Entonces me demoro un poquito en volverlo a activar. Pero bueno, ya lo vamos a trabajar todo esto juntos, ¿no? En el caso que no funcione la línea por cuestiones que están ya prácticamente saturadas las líneas, pues simplemente volveremos a ingresar. Les quiero solicitar, por favor, que participen también en el webinario. La forma que hemos decidido de participación es, por favor, a través de la burbuja que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, hacer comentarios o preguntas y que de una etapa a otra William va a poder ir respondiendo. Bueno, sin más que comentar, les invito cordialmente a disfrutar de la presentación y le doy la palabra a William. William, gracias por tu exposición. Adelante. Muchas gracias, Ángela. Muy buenos días con todos y bienvenidos. Gracias por participar a esa presentación. Entonces es la segunda sesión, ¿no? Me había presentado en la primera sesión, pero bueno, rápidamente me voy a presentar de nuevo. William Wedou, entonces soy francés, radicado en Ecuador desde hace casi 20 años. Tengo una formación de ingeniero en telecomunicaciones al inicio, ¿no? He tenido varias, lo que llama aventuras, porque pasé por diferentes sectores de actividad. Entonces, empezando con las telecomunicaciones, lo que me trajo justamente al Ecuador. Y luego fundé una ONG ambientalista, trabajando en Ecuador, Perú y México. De hecho, en Perú he diseñado y construido un barco que hacía misiones con la Cruz Roja, por ejemplo, y trabajando bastante con la medicina ancestral y la conservación de los entornos naturales, ¿no? Lo que me dio acceso a un montón de proyectos para justamente aprender la importancia de mantener los entornos naturales, ¿no? De los cuales dependemos, en los cuales estamos insertados como parte de la vida general. Y eso también lo hice con bastante comunidades indígenas en la Amazonía, y eso me permitió aprender la visión particular que tienen los indígenas acerca del planeta. Y luego, hace algunos años, ingresé. Entonces, después de ese compromiso con el medio ambiente, con la ONG, ingresé en el turismo hace algunos años como gerente de la agencia Terra Ecuador, que pertenece a un grupo de agencias a través del mundo, son casi 20, especialmente en América Latina. Y recientemente, desde enero, de hecho, trabajo como responsable de responsabilidad socioambiental de la empresa y también en el tema de transición que empezamos a analizar el año pasado y que obviamente se aceleró con la cuestión del virus, ¿no? Porque ahí estamos en uno de los escenarios concretos. Así que estoy ahora prestando servicios como consultor en estos temas, intentando ver cómo se perfila el futuro del turismo.
Entonces ahora voy a empezar con la primera diapositiva de la presentación, empezando primero con una cosa que es importante, ¿no? Creo que tenemos que compartir la constatación de que realmente hay un cambio climático y de que de alguna forma todos somos responsables de esa situación, directamente, indirectamente, colectivamente, que eso es una cosa importante, y que por eso tenemos cierta responsabilidad en hoy en día cambiar nuestra forma de ver las cosas para poder frenar los efectos del cambio climático. Entonces, si hacemos esa constatación, que además de alguna forma tiene cierto enlace con la crisis del virus que estamos viviendo, eso nos enseña que tenemos una sociedad bastante frágil, frágil por un montón de razones como la mundialización, la interrelación entre todas las economías y el hecho, por ejemplo, de que el paracetamol, para tomar un ejemplo, ¿no? El paracetamol al 60% está producido en China y para combatir el virus necesitamos justamente ese recurso, pero proviene del país primero afectado, así que nos damos cuenta realmente de que cómo dependemos de otras economías y de la importancia quizás de reubicar, relocalizar ciertas actividades. Entonces, frente a todo eso, a esa responsabilidad que tenemos, la pregunta que les hago es, ¿quiénes queremos ser en ese contexto frente a la sociedad y frente a nuestras familias? Es decir, ¿queremos seguir como antes o queremos cambiar algo? Paro acá, ¿no es cierto, Ángela? Del virus, pero podemos, como vimos en la otra sesión, hay muchas más amenazas posibles sobre la sociedad, ¿no? Entonces, frente a todo eso, la pregunta es que realmente podemos seguir haciendo negocios como lo hacíamos antes o tenemos que cambiar algo. ¿Quiénes queremos ser justamente con esas amenazas frente a la sociedad y a nuestras familias? O sea, tenemos esa responsabilidad y la propuesta que quisiera traer acá es justamente aceptar nuestra responsabilidad y intentar cambiarla. O sea, es decir, pasar a un nivel de conciencia que no teníamos antes en la sociedad. Entonces, vivimos definitivamente una época de incertidumbre, ¿no? Son cambios repentinos, son cambios rápidos en muchos de sus aspectos. Es decir, que de alguna forma es casi imposible hoy en día predecir lo que será la sociedad dentro de los 5 próximos años. Digo, 5 próximos años podría ser menos, más, no sé. Es para decir que es a corto plazo. ¿Y qué implica eso? Implica de alguna forma de que en el mundo de los negocios, cuando antes hablamos y teníamos cierta, nos gustaba así, esos empresarios grandes que tenían una visión a largo plazo que les daba éxito, ¿no? Hoy en día, el éxito de un negocio ya no se puede medir solo por la visión del empresario. Es imposible hoy en día predecir lo que va a ser la evolución de la sociedad y del negocio. Es decir, que en cualquier negocio hay una parte, obviamente, de trabajo, pero hay un aspecto de suerte. Es decir, que muchos sociólogos han estudiado un poco ese aspecto. La figura del empresario que tenía esa visión, eso se está perdiendo. Es decir, que ya vamos a pasar del nivel del individuo al colectivo. Y eso les voy a hablar bastante en esa presentación del aspecto colectivo, que para mí va a ser un cambio fuerte en la sociedad que nos espera después de la crisis. Ahora, significa que definitivamente, si no cambiamos nuestra forma de relacionarse, la forma de consumir, de conectarnos a la naturaleza, todo eso va a significar que vamos a volver a una sociedad, a un modelo de sociedad que ya ha enseñado sus límites. Entonces, esa sociedad de ley va a cambiar y si no lo aceptamos, no nos preparamos para eso, vamos a volver a un sistema que nos lleva realmente a un fracaso como sociedad, ¿no? Entonces,
Es importante tomar eso en cuenta en la forma de pensar cómo vamos a evolucionar en los negocios, ¿no? Definitivamente vamos a vivir bastante lo que llame disrupciones sincronizadas, ¿no? A nivel mundial. Es decir, que no es que de repente la sociedad se va a caer, sino que vamos a vivir así seguramente algunas degradaciones por diferentes lugares del mundo y tendremos que enfrentarnos a esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos y contribuir a mejorar la sociedad? Mi propósito es intentar darle unas pistas justamente de cómo podemos cambiar, cómo podríamos intentar pensar de otra forma la sociedad y los negocios que tenemos. A ver, hay para mí tres razones principales para cambiar. La primera es la gestión de riesgos. Es decir, que cuando logramos una buena gestión de riesgos, limitamos la gestión de crisis. Claro, la crisis viene después, al momento, y es lo que estamos viviendo. No se puede preparar del todo definitivamente para cualquier crisis, pero pensar las posibilidades de las amenazas que tenemos nos puede ayudar definitivamente a estar mejor preparados y a pensar con anticipación lo que viene. El segundo punto es una cuestión de valores. Les puedo compartir muchísimos argumentos a nivel de razonamiento de por qué cambiar, pero al final eso va a venir de otros aspectos, de valores individuales, de principios personales, de tomar conciencia de la necesidad de cambiar y de romper con los esquemas tradicionales de los negocios. El tercer aspecto para mí es definitivamente, y está relacionado con la gestión de riesgos, es mejorar en resiliencia, es decir, esa capacidad de adaptarse a cualquier cambio alrededor nuestro que nos viene encima, ¿no? Abajo de esa diapositiva les puse solo una frase, una citación de un alto mando de las Naciones Unidas que dijo que cada año de atraso a partir de ahora va a requerir reducciones de emisiones más rápidas, ¿no? Cada vez, si demoramos más, va a ser cada vez más difícil. Más difícil, más caro y seguramente más improbable. O sea, el éxito de esos cambios no sé, no, van a ser cada vez improbables. A ver, entonces, si queremos cambiar, ¿hacia qué queremos cambiar? Las evoluciones de la sociedad las hemos topado un poquito más en la primera sesión, ¿no? Viendo un poco las amenazas globales en la sociedad. El segundo punto es que, claro, ahora queremos ver qué significa como cambios en la forma de consumir el viaje, cómo nuestros clientes a futuro van a querer viajar, cuáles van a ser sus expectativas en su forma de viajar. Eso lo vamos a topar ahora. Y al mismo tiempo, ¿qué tipo de organización de empresa necesitamos para poder enfrentarnos a esos cambios rápidos y repentinos? A ver, vamos a empezar por algunos impactos que yo, bueno, identifiqué un poco mucho más allá de las tendencias clásicas del consumo que ya se han definido y se han identificado ya antes de la crisis. Hay un primer impacto. Esos impactos son más relacionados, obviamente, con los mercados, digamos, europeos y norteamericanos, pero me parece importante verlos porque son todavía marginales, pero sentimos que son cambios casi estructurales, es decir, que van a ir cambiando poco a poco o rápidamente, puede ser también el modo de consumo y el turismo. Quizás eso no se aplica, por ejemplo, al turismo nacional o al turismo asiático. No sé, la verdad no tengo ese análisis, ¿no? Pero definitivamente cuando vemos lo que se publica y las encuestas que hay en Europa, sentimos que sí son impactos que van a ser duraderos. El primer impacto que identifiqué lo llamé así de concientización. Es decir, que lo que vemos cada vez más es que hay agencias que están pidiendo una mayor responsabilidad a todos los actores del turismo. Yo recibo cada vez más, por ejemplo, agencias que me dicen, están en un proceso de certificación, tienen una política de RSE
Y eso va a aumentar definitivamente, va a ser una preocupación cada vez mayor de parte de los sectores del turismo. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que las agencias que no están con ese tipo de certificación o esa preocupación, poco a poco van a perder espacio en los mercados. Yo creo que no puede ser al revés. O sea, es decir, que si desarrollamos sistemas de certificación y de políticas de responsabilidad socioambiental, vamos a estar justamente, seguramente, tomados en cuenta por nuestros colegas en agencias, clientes, etcétera, ¿no? Eso va a ser una preocupación en aumento. Hay otra cosa, bueno, todos me imagino que conocen esa chica sueca, Greta Thunberg, que tuvo bastante impactos, especialmente en los países escandinavos, donde se desarrolló ese concepto de flight shame, de esa vergüenza de tomar los vuelos, ¿no? Uh, de las encuestas que he podido leer, está teniendo impacto en toda Europa. Mucha gente está ahora pensando en justificar realmente el tomar un vuelo, especialmente los vuelos domésticos, porque hay muchas alternativas menos contaminantes en Europa, como trenes, bueno, hay varios tipos de transporte, y esto creo que va a ir igual aumentando. De hecho, ya solo en mi entorno personal, por ejemplo, tengo muchos amigos que me dicen, bueno, antes viajábamos una vez al año, ahora lo vamos a pensar y quizás serán una vez cada 2 años, cada 3 años, y cuando van a viajar, van a buscar cómo justificar eso frente a esa cuestión de la vergüenza de viajar, ¿no? De tomar un vuelo. Adicionalmente a eso, lo que está pasando es que bueno, muchas compañías habrán quebrado en ese tiempo lastimosamente, pero las que van a mantener sus vuelos posiblemente van a tener van a tener que aceptar un aumento de impuestos verdes, entre comillas, para seguramente poder financiar otros proyectos ligados a los transportes menos contaminantes, ¿no? Y potencialmente hay vuelos domésticos que van a desaparecer. Creo que es el caso, estaba al menos en estudio, no sé si está hecho, bueno, están suspendidos por el momento, pero por ejemplo, el vuelo entre Ámsterdam y Bruselas potencialmente se va a eliminar porque existe una alternativa de tren rápido que une esas dos ciudades. Y eso creo que a futuro podría pasar cada vez más. Uh, no sé si será el caso en nuestros países aquí en América Latina, pero se podrían desarrollar otras alternativas de transporte que no sean por vuelos. Entonces, como les decía, yo creo que los clientes van a pensar cada vez más para justificar su viaje al otro lado del mundo. Ya saben que son viajes contaminantes y van a buscar potencialmente que sean viajes con mayor sentido. Viajes de transformación quizás es una palabra un poco quizás excesiva, pero si van a viajar, tiene que ser por una buena razón. Yo ya no creo tanto en el hecho de que la gente vaya a viajar al otro lado del mundo solo para encerrarse en un resort, todo incluido en una linda playa. Uh, puede ser que ese cambio no sea en los próximos años, pero no creo que eso sea una forma de turismo que va a durar mucho más. Por último, claro, eso significa que el desarrollo del viaje de proximidad. Creo que los europeos van a viajar cada vez más dentro de Europa. De hecho, las agencias que ya trabajan en ese sector se estaban desarrollando antes del virus con bastante éxito. He visto muchísimas agencias que se han creadas en los 2, 3 últimos años y proponiendo ahora experiencias de proximidad. Que eso es quizás algo que sería interesante de analizar para nuestros mercados aquí en Ecuador, en Perú, en, uh, en Costa Rica, etcétera, ¿no? Podría ser, es algo que tenemos que ver, además que muchos analistas consideran que la recuperación del sector turístico va a empezar con el turismo nacional.
o al menos de países vecinos, ¿no? Entonces, tenemos que volver a pensar esa cuestión del viaje de proximidad. Según, bueno, de hecho aquí, bueno, es una encuesta, la dejé porque, bueno, tiene que ver con el mercado francés, obviamente, ¿no? Son cifras que hay que relativizar, pero es interesante porque esa encuesta hecha por Amadeus en septiembre del año pasado nos indica, primero, una evolución rápida y fuerte de la preocupación de los viajeros franceses por la cuestión del impacto ecológico de sus viajes. Claro, es una encuesta, ¿no? Entre lo que dice un cliente y lo que realmente pide a las agencias, hay una diferencia, eso lo sabemos, ¿no? Pero indica una mayor preocupación por esos temas. Y si vemos el último párrafo, un tercio de esos viajeros franceses estima que las agencias de viaje en línea no les dan la información suficiente sobre el impacto ambiental de sus proyectos de viaje. Son muy pocas agencias hoy en día donde está en el mundo que realmente informan del impacto de su viaje. Yo creo que eso va a ser una necesidad en aumento, una necesidad de información hacia los viajeros. Un ejemplo concreto. Algunos clientes me han solicitado hace algunos meses información, por ejemplo, sobre el impacto de los cruceros en Galápagos. Estuve buscando largo tiempo información sobre la cantidad de emisiones de gases de carbono en Galápagos. No existe. Nadie lo ha hecho. Y si lo han hecho, no lo publican. Por el momento, porque se considera que es una información que potencialmente podría desmotivar al cliente. Yo creo que ahora, por los cambios de conciencia que hay en la sociedad, más bien es información que tenemos que dar. Esa información quizás va a permitir al cliente tomar una decisión sobre compensar su viaje, porque es lo mismo con los aviones al final, ¿no? Compensar su viaje aceptando pagar un valor adicional para apoyar cualquier proyecto socioambiental en el país. Pero es información que van a ir pidiendo cada vez más. Entonces es importante, yo creo que las agencias que van a hacer ese esfuerzo de dar esa información, yo creo que van a ganar espacio en el futuro mercado que nos espera. Si seguimos en los impactos, un impacto que nos parece ahora casi obvio es que el transporte va a aumentar. Si seguimos la lógica que les desarrollé en la primera sesión, vamos a tener en algún momento menos petróleo. Entonces, va a costar más. Y si cuesta más, todos los tipos de transportes basados en el petróleo van a aumentar de ley, que sean aviones o que sea un transporte a nivel nacional. Entonces, si son precios en aumento, eso significa que menos gente estará en capacidad de viajar, lógicamente, ¿no? Tercer impacto. Si hay una degradación de las condiciones de vida a nivel mundial, porque eso es lo que se está encaminando, ¿no? Significa que aumento de insatisfacciones, inestabilidad política, movimientos sociales, etcétera, manifestaciones. Eso podría impactar en muchos destinos que van a parecer menos seguros y por ende menos atractivos. Eso tendremos que lidiar con esa cuestión y seguramente esperar de que nuestros ministerios de turismo estén en capacidad de manejar la comunicación alrededor de esos temas. Otro impacto, un impacto que me parece igual importante, es que tenemos un número limitado de lugares que tienen un impacto, lugares que tienen un atractivo, un nivel de seducción importante en los países. Si vamos degradando los ambientes, estos lugares se van a volver cada vez menos atractivos, como pueden ver en esa linda playa, ¿no? No me acuerdo dónde es exactamente, pero esa cantidad de basura no creo que va a seguir atrayendo
a los clientes, ¿no? Entonces, significa que les va a llamar menos la atención esos lugares y los que siguen atractivos van a estar sobrevisitados. Igual tendremos que manejar esa situación. Creo que es un poco el caso del Machu Picchu, por ejemplo, pero potencialmente podríamos vivir lo mismo en Galápagos o en ciertas playas de Costa Rica. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta también. Y con el calentamiento global, uh, lo que son los nevados, por ejemplo, en los Andes, igual se van a ver un poquito menos atractivos, menos bonitos. Entonces, eso puede ser un impacto no sé si a medio plazo o a largo plazo, ¿no? Entonces, a eso se suma ahora el tema del virus, ¿no? Nos dimos cuenta que eso nos da un nuevo panorama. Primero, y seguramente la gente va a empezar a pedir medidas físicas de higiene que no teníamos antes, seguramente en el caso de los hoteles. También, ya que es un segmento de nuestros clientes importante, los de la tercera edad, podría disminuir. O sea, no sé si van a seguir viajando tanto como antes, y es el segmento de gente que más capacidad económica tiene ahora. Si van a volver, no van a volver hasta el 2021 o quizás más, ¿no? Por temas justamente de riesgo, porque el coronavirus, a pesar de todo el confinamiento, lo que está casi seguro es que va a seguir. O sea, tendremos que convivir con ese riesgo, no sé cuánto tiempo, pero significa que va a haber un riesgo que tendrán que tomar en cuenta esos clientes. Potencialmente, igual, va a haber una lucha de precios. A pesar de que sabemos que es contraproductivo, muchas agencias para poder ganar a corto plazo van a querer bajar los precios para poder atraer a sus clientes. Eso, yo creo que a pesar de las advertencias, mucha gente va a querer hacerlo. También el miedo global de viajar va a ir de la mano con el riesgo de compartir con extraños. Es un poco lo que se llama la crisis del Airbnb, ¿no? No sé si la gente va a seguir querer compartir su habitación o el lugar de alojamiento con otras personas, que claro, va a ser un riesgo al menos a corto plazo, ¿no? Y otro impacto uh, potencial, pero que se está sintiendo en muchas sociedades, es un cambio de valores que va, en este caso, es un cambio positivo. Es un cambio positivo porque va a ser una cuestión un poco de supervivencia de alguna forma. Estamos potencialmente pasando de una sociedad de individualismo extremo a valores colectivos. Vemos que hay iniciativas cada vez más en la sociedad justamente para enfrentarnos a esa cuestión del virus. Yo creo que esos cambios, el hecho de que estemos todos encerrados, nos puede ayudar a pensar esa cuestión. El individualismo extremo que estamos viviendo nos mata. Es un peligro fuerte para el futuro de la sociedad. Tenemos que cambiar esos valores y eso se empieza a sentir. Estoy, por ejemplo, participando un montón de reuniones, especialmente en Francia, que es más fácil para mí, y se siente que hay iniciativas muy interesantes de colectivos por ahí y eso va a tener su impacto. También hay una desconfianza en aumento frente a la mundialización. Entonces, yo siento que ahí, es mi opinión obviamente, puede haber un anclaje local cada vez mayor, los circuitos cortos de consumo, y eso tendrá un impacto también en la forma de consumir el turismo o lo que busca la gente. Por último, todo ese caos va, va a implicar nuevas regulaciones. En el caso concreto de la forma de las cancelaciones de los viajes, ¿no? Cómo eso conlleva a las agencias en definir nuevas formas de manejar las cancelaciones de los viajeros, ¿no? Con la idea justamente de no cancelar del todo, sino posponer los viajes. Esas
de ventas de la... Parece que ha habido un problema con la conexión de William. Esperamos un ratito hasta que se vuelva a conectar. Por lo menos yo ya no lo estoy escuchando y tampoco lo estoy viendo. Esperamos un momentito. William, en el momento no te escuchamos. William, En la mayor las condiciones de las agencias. Entonces, William, eso está William, llevando a que quizás a nivel nacional sí aparte, ¿no? William, me disculpas un segundito. Se cortó por más larguito la comunicación y hubo toda una parte que no te escuchamos. Yo creo que fueron 2 minutos, algo así que no te escuchamos. ¿Tenemos problemas con la comunicación? William, creo que estás fuera, no se te escucha nada. Propongo, William, que... Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? William, más o menos unos 3 minutos no se te escuchó absolutamente nada. Ahora sí te escuchamos. Por lo menos yo te escucho ¿Quieres que bien. vuelva? Mira, uno sí, en el slide anterior, creo que desde la mitad no se te escuchó. Ya, ok. Entonces, deja ver si puedo regresar. A ver. No, Uf, ese es a uno ver, a ver. después. Sí, la, la. Ya, ok. Este, ¿no? En este, ¿no es Sí, cierto? sí, A exactamente. ver. Estabas Bueno, en lo estaba del hablando. individualismo extremo Sí, hacia los valores colectivos. Ujú. ajá, exactamente. Entonces, es un poco, en esta parte es un poco el análisis de los impactos también de lo que estamos viviendo con el coronavirus. El encierro que estamos viviendo, creo que a muchos nos impacta de forma psicológica, nos hace preguntar muchas cosas y de alguna forma vemos la necesidad de conectarse con los demás. El simple hecho de que estemos todos con esos webinars, a mí me dice que necesitamos interconectarnos cada vez más, que necesitamos esa cuestión colectiva. Entonces, posiblemente esa situación nos va a llevar a volver a pensar el impacto del individualismo extremo que vivimos en la sociedad para pasar quizás a nuevos valores colectivos. No solo es interesante pasar esos valores, pero es una cuestión de supervivencia. O sea, en lo que nos espera y se ha estudiado muchísimo en varios ámbitos, especialmente cuando llegamos a situaciones bastante extremas. El colectivo se requiere para poder sobrevivir. Y después lo voy a desarrollar un poquito más, pero yo creo que en el turismo va a ser necesario pensar de nuevo alianzas, pero no solo alianzas simpáticas, estratégicas, como las hacíamos antes, pero quizás otro nivel de alianzas. No sé si hasta, por ejemplo, fusionar
ciertas empresas, pero definitivamente en el sector de turismo vamos a vivir un montón de quiebras, hagamos lo que hagamos, y si queremos seguir en esta actividad, tendremos, creo, que pensar cómo unirnos mucho más de forma más concreta, ¿no? Y eso va a atravesar toda la sociedad, de hecho, no solo en el turismo, sino en toda la sociedad. Otro aspecto es que definitivamente se está desarrollando una desconfianza total en la cuestión de la mundialización. Si nos podemos escuchar los discursos de ciertos dirigentes de países, están hablando cada vez más de relocalizar, reubicar, digamos, los negocios para ya no depender tanto de otros países. Lo hemos visto con el caso de China, ¿no? China, de dónde viene el virus, y el 60% del paracetamol está producido y fabricado en China. Necesitamos ese producto y tenemos muy pocos stock en los países, por lo que ya no venía de China, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo hoy en día, por haberlo vivido, nos damos cuenta de los impactos negativos que tiene esa mundialización. Entonces, eso de alguna forma va a reubicar las formas de consumo, actividades a nivel local. Se va a anclar a nivel local. Y creo que eso también en el turismo podía pasar. Tercer aspecto es lo que decía del caos. Ese caos nos lleva a pensar en nuevas regulaciones para poder enfrentarse a esa situación. El ejemplo fue, en el caso del turismo, las cancelaciones, ¿no? Para no tener que reembolsar los anticipos a todos los clientes, a todos los clientes, nos tocó pensar la forma de posponer esos viajes para poder quedarnos con esas confirmaciones, ¿no? Entonces, definitivamente se van a desarrollar nuevas regulaciones. Aló, aló, sigo, no sé si se corta de nuevo la comunicación, pero bueno. Entonces, nos van a esperar nuevas regulaciones a todos los niveles, ¿no? De la sociedad, no solo en el turismo, pero en el resto de cosas. Aló, ya. Entonces, sigo. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Como les decía un poquito antes, eso es una pregunta que nos hicimos, por ejemplo, en el caso de Terra Group, dentro de nuestras agencias. Muchos se preguntaron eso, es decir, si el sector de turismo es tan contaminante, no sería de retirarse sencillamente del turismo. Es una pregunta legítima, ¿no? Porque claro, el turismo igual contamina y participa a esa situación. Yo considero que es mucho mejor ser un ejemplo que dejar ese vacío, porque al final ese vacío se va a llenar con otros actores. Y no sé si esos actores del turismo van a ser mejores o peores. Entonces es mucho mejor entrar en un proceso para mejorar nuestras prácticas y ser un ejemplo para los demás. Y eso está ligado al tema a la noción de masa crítica. Es un concepto que fue analizado por varios sociólogos y un ejemplo que fue bastante estudiado es cuando se prohibió el fumar en sitios públicos, ¿no? Ese cambio se dio rapidito, ¿no? Y no se dio por lo que hubo toda la sociedad decidió cambiar de un día al otro, sino que empezó eso justamente con una minoridad y que llegó a una cierta cantidad que permitió un cambio completo de toda la sociedad. Eso es el cambio dado por esa masa crítica, que algunos sociólogos lo ubican más o menos entre un 10 y un 15% de esa gente, ¿no? Es decir, si en la comunidad turística llegamos a cambiar nuestras prácticas, al menos por un 10% de los actores, eso podría conllevar un cambio completo. Eso para mí es un ejemplo innovador. Y de alguna forma, si nosotros como actores hacemos ese cambio
hacemos el esfuerzo de cambiar esas prácticas, para mí nos estamos teniendo un rol lindo, un rol noble dentro del turismo. No solo seremos vendedores de paquetes turísticos, sino que queremos uh, revalorar las virtudes del turismo y hacerlo de una forma mucho más responsable. Eso es una cuestión de valores, como los valores que les indiqué antes, ¿no? Y otro aspecto importante es que ya no podemos tener ese sentimiento de culpabilidad. Por la cuestión de la emergencia, ya no sirve culpar a quien sea, es importante que, de nuevo, tengamos una acción colectiva. Entonces, ¿cuáles son los ejes principales si queremos prepararnos a una transición, a una adaptación responsable? Primero, esos son mis criterios, es reflexionar sobre viajes con más sentido, viajes que llamen conciencia. Es decir, ya no solo viajes así para divertirse o pasar un lindo tiempo, sino viajes con un contenido que va a permitir quizás algún cambio en la mente de la persona que nos viene a visitar. Si tomo el ejemplo, bueno, Ecuador, Costa Rica, Perú son países, o Colombia son países que tienen tantas riquezas ligadas a la naturaleza, que en, podríamos imaginar viajes que van más allá de solo visitar esos lindos sitios, sino de intentar generar un cambio en nuestros clientes. Le voy a desarrollar un poquito más después, ¿no? Claro, con eso, lo que me parece importante es empezar a cambiar nuestras prácticas para que sean más virtuosas, dejar de contaminar en ciertos aspectos, repensar las actividades y los productos que estamos proponiendo para escoger los que menos impacto tienen. Caso concreto es quizás escoger alojamientos donde vemos que hay un sentido, como una preocupación mayor en las cuestiones ambientales, socioambientales. Y tercer punto es quizás pensar algunos cambios en nuestra organización para que tenga una mayor flexibilidad. Lo estamos viviendo de alguna forma con ese encierro, ¿no? Todos pasamos al trabajo desde la casa y esa forma de trabajar tiene sus pros y contras, obviamente, pero nos ayuda a ser mucho más flexibles. Nos adaptamos a esa nueva realidad, al menos por un tiempo, pero descubrimos nuevas formas de trabajar, de relacionarnos, que considero que van a ser formas que se van a quedar en la sociedad. Quizás no del todo, obviamente, necesitamos volver en la oficina, pero esas formas de trabajar hacia distancia nos van a dar una capacidad de adaptación. Ya, el sonido volvió, ya. Entonces sigo, ¿no? A ver, concretamente, veamos, ¿cómo podemos actuar en nuestras agencias? No. Claro, muchas de esas cosas que les cuento no las podemos aplicar en estos días por el tema del confinamiento. Pero les voy a compartir eso porque creo que van a ser cambios necesarios a futuro. Primero, empezando con nuestras agencias físicas, ¿no? Hay prácticas que podemos cambiar en la oficina. No sé, contaminar menos, utilizar menos papel, etcétera. Esas prácticas las conocen, son humildes, pero no hay que negligirlas, no hay que desconsiderarlas por el simple hecho de que eso provoca un cambio en la mente de las personas. Van a reflexionar sobre esas prácticas. No van a tener un impacto tan importante, obviamente, porque, bueno, si hablo de las agencias receptivas, uh, no son agencias que contaminan mucho en sus actividades en la oficina misma, ¿no? Pero sí hay cosas que podemos mejorar. Les hablé la otra semana, por ejemplo, de la huella digital. Ahí hay cosas que podíamos implementar en las oficinas definitivamente para, para contribuir en esa baja de consumo, ¿no? Pero luego hay
hay un aspecto importante. Después les voy a hablar del concepto de la holacracia. No sé si sociocracia, etcétera, son conceptos que no sé si han escuchado mucho de eso, pero les voy a comentar un poquito más sobre esa cuestión. Es una cuestión de una nueva forma de organización de las empresas que les da una mayor capacidad de adaptación a un entorno en movimiento permanente, ¿no? Y las empresas que han aplicado esa forma de organización están teniendo un éxito increíble. Luego, yo creo que hay que revisar la razón de ser de las empresas. Es decir, ¿por qué hacemos esas cuestiones? Y eso tiene mucho que ver con la cuestión de la revisión de los viajes que queremos vender a nuestros clientes. Otro aspecto, y abarca muchos de esos aspectos que voy a topar ahora, es la cuestión de la responsabilidad socioambiental de las empresas. Eso es un aspecto importante y claro, muchos sistemas de certificación como Turcet incluye ese aspecto y es importante que lo tomemos en cuenta cada vez más porque eso es el futuro, un futuro inevitable. Entonces, ¿qué otros cambios podemos hacer? Podríamos pensar en cambios a nivel de los clientes. Yo creo que algunas agencias, quizás son muy pocas, algunas lo hacen, pero por ejemplo, comparten con sus clientes una especie de carta de buenas prácticas, es decir, lo que no deberían hacer, lo que pueden hacer en los destinos para respetar las culturas, el medio ambiente, etcétera. Que ya es un paso y no hay que igual desconsiderar ese aspecto. Pero quizás podríamos ir mucho más allá de eso y pensar en un rol activo de cómo cambiar la mentalidad de sus clientes, cómo hacerles tomar conciencia de la importancia de preservar el medio ambiente, la Amazonía, etcétera, ¿no? Los Andes, lo que sea, pero todo el medio ambiente. Y para eso podríamos imaginar concretamente en hacer una capacitación a los guías. Yo creo que muchos trabajamos con guías, ¿no? Que acompañan quizás en las etapas, pero en todo el recorrido de esos clientes. Ellos tienen un discurso que es lo que es, ¿no? Y además tenemos la suerte en nuestras regiones de tener muy buenos guías, muy bien capacitados, pero quizás podríamos ayudarles a cambiar o a mejorar su discurso cuanto al tema socioambiental. También podríamos pensar en una nueva oferta que llame enriquecida, ¿no? Es decir, pensar en servicios no solo descarbonizados, es decir, analizar un poco la oferta que tenemos hoy en día y ver si realmente podríamos tener alternativas descarbonizadas a las que siempre aplicamos. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Hasta el año pasado, por ejemplo, nosotros en Terra utilizábamos, proponíamos el City Tour de Quito, ¿no? Como un clásico, ¿no? Pero sin pensar realmente en la posibilidad de hacerlo de una forma menos contaminante. Es decir, lo que hacíamos es ubicar a los clientes en un hotel en Quito y en muchos casos los poníamos en un hotel en la parte moderna de Quito y les mandábamos un guía con su vehículo a llevarlos al centro histórico. Y de ahí el guía, más bien el chofer en ese caso, tenía que esperar todo el día que los clientes vuelvan del City Tour para traerlos de vuelta al hotel. Parece obvio cuando les digo eso, que es una pena porque no proponíamos más bien una visita del centro histórico con gente alojada en un hotel del centro histórico y haciéndolo caminando sencillamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso, con ese ejemplo, es que al momento que ustedes vuelvan a analizar su oferta, se van a dar cuenta que al final tenían prácticas sin tomar conciencia que estaban contaminando y que sí había alternativas. Y eso se puede aplicar a un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, la invitación mía es volver a analizar esa oferta y ver dónde podemos mejorar esos productos. El otro aspecto
que me parece interesante en la oferta es que en vista del cambio de mentalidad de los clientes o de lo que están esperando ahora en el turismo, podría ser interesante insertar en los circuitos que proponemos experiencias nuevas, visitas que puedan provocar un cambio de chip en la mentalidad de los clientes. Un ejemplo, ¿quién de nosotros propone visitas de fincas de permacultura, por ejemplo? La permacultura es interesante porque no solo es un sistema agrícola diferente, ¿no? Pero la gente que trabaja en permacultura tiene una relación con la tierra que es muy interesante, es mucho más compleja, tienen una visión, como puede ser en las comunidades indígenas, de hecho, una visión de una relación con la tierra que puede hacer de que si uno pasa un día en una finca de permacultura y cambia, conversa con esa gente, puede tomar conciencia de un montón de cosas, de la importancia de la importancia de mantener el suelo donde se produce el alimento de la sociedad. Y yo creo que ese tipo de nueva propuesta puede conllevar a una reflexión interna, a un cambio de percepción de los clientes. Para mí eso es un rol activo de las agencias que no hemos tenido hasta ahora, que podríamos desarrollar mucho más en los próximos años. Ese tipo, yo creo que la gente, si es que quiere viajar al otro lado del mundo, va a ir buscando cada vez más ese tipo de encuentro. No significa que va a funcionar con todos los clientes. Hay obviamente clientes que van a querer viajar del modo tradicional y pasar en las playas, ¿no? No significa que haya que eliminar ese tipo de propuesta. Pero podríamos, sin pensar en circuitos completamente enfocados hacia ese tipo de propuesta, pero podríamos solo insertar un día, 2 días de experiencia en familia, por ejemplo, en una finca de permacultura. Estoy casi seguro que si tenemos el discurso comercial adaptado, podemos convencer a esa gente que lo hagan. Y eso va a hacer que ellos salgan de alguna forma de su zona de confort para enfrentarse a otras cosas. Y siempre son experiencias lindas. Lo he hecho con grupos, por ejemplo, de agricultores canadienses. Son dueños de grandes empresas en Canadá, cadenas de pollo industrial, etcétera. Y les llevé a una finca de ese estilo, ¿no? Y les puedo asegurar de que fue una cosa impresionante. Eso les conlleva a reflexionar sobre su propio negocio y quizás, no sé si habrá tenido un impacto concreto, pero yo creo que eso puede ayudar a que cambiemos esa sociedad. Eso para mí es el rol hoy en día de las agencias de viaje. Sigo con los demás niveles, ¿no? Claro, a nivel de servicios, quizás deberíamos pensar en cómo hacer que nuestros colaboradores, nuestros proveedores, a todo nivel, vayan también cambiando sus prácticas. Y eso puede ser por lo que empiezan a escoger cada vez más actores del sector que sean mucho más conscientes y más comprometidos con la sociedad y el medio ambiente. Entonces puede haber ahí una selección que va a permitir, de alguna forma, hacer avanzar todo el sector turístico. También otro nivel, obviamente, es el compromiso local. Uh, no va a ser posible para todos, depende mucho de la situación de cada agencia y a futuro no sé cómo será, pero claro, se puede, por ejemplo, pensar en financiar un proyecto local, que eso va a dar mucho más como anclaje en las propuestas. Es decir, una agencia receptiva puede pensar, por ejemplo, en incluir en sus circuitos una participación a un fondo que va a ser totalmente donado a un proyecto de socioambiental que ha identificado para que justamente haya un vínculo cada vez más con esos proyectos. Y eso permitirá también incluso la posibilidad de mandar a sus clientes en esos lugares para que puedan
ver concretamente a qué están participando. Yo creo que sí, como agencias, como actores económicos, deberíamos tener esa conciencia, ¿no? Ese compromiso con la sociedad. A ver, entonces, podemos hablar un poquito más ahora de la cuestión de la RSE. La abreviación tiene muchos sentidos, ¿no? Si ven en Internet, etcétera. Para mí se trata de responsabilidad de las empresas frente a la sociedad. La RC abarca un montón de aspectos, muchísimos aspectos, y no les vamos a desarrollar todos, ¿no? Lo importante que hay que entender con eso es que la primera cosa es que es un proceso voluntario, mucho más allá de solo cumplir con las leyes, las normas, etcétera. Es un proceso del empresario, de su equipo, de incluir en sus políticas realmente aspectos, los tres aspectos que están ahí, de hecho, que son por lo general lo que incluye una RSE, que son los aspectos ecológicos, sociales y económicos. Pero con ciertos valores importantes. Primero, es que, claro, es una empresa que está en peligro, quizás no tendrá tantas preocupaciones ecológicas. Entonces, eso va a funcionar con una empresa que tiene un equilibrio económico. Eso es importante también, que haya un equilibrio en esos tres aspectos, no solo económico, sino social. Una empresa no va a avanzar si hay un clima social en su equipo que es fatal. Entonces es importante que haya un equilibrio en esos tres aspectos, ¿no? El otro punto importante es que hay que dejar al lado la cuestión del greenwashing. Es decir, por la urgencia de la situación, ¿no? Tener un discurso que solo se basa en el marketing para parecer verde, para parecer que sí somos una empresa responsable, hoy en día ya no tiene sentido para mí. No va a funcionar mucho tiempo. Primero porque cada vez más actores van a solicitar pruebas de lo que se está haciendo. Vamos a adentrarnos cada vez más en esos aspectos, pero es una cuestión igual de valor. Uh, yo creo que es mejor no comunicar sobre esos aspectos que comunicar sobre cosas que realmente no estamos haciendo. Es importante que eso lo tomemos en cuenta. Para mí es una cuestión de valor. Es fácil decir que estamos, qué sé yo, carbón neutral, que compensamos con algún proyecto, pero al final no hemos hecho los esfuerzos necesarios que son realmente disminuir el impacto ambiental que tenemos primero antes de compensar lo que no podemos disminuir. Y todo eso, para mí, puede justamente concluir en una certificación. Una certificación, bueno, estamos en el contexto de Turcet, ¿no? Una certificación, lo importante que hay que entender es que permite justamente estructurar ese proceso, ¿no? Porque como empresarios a veces no tenemos tiempo, lastimosamente, para pensar la globalidad de ese proceso. Entonces, la certificación nos acompaña justamente en ese tipo de proceso, ¿no? ¿Qué implica? Para mí la RSE implica muchas cosas y ahí es donde hay cambios que tenemos que implementar en las empresas. Primero, les hablé también bastante del tema de ejemplaridad. Tenemos que ser ejemplares, no solo como empresa, sino como gerente de la empresa y como equipo también. Todos tenemos que ser ejemplares en eso, porque si no logramos hacer de que lo que decimos no coincide con lo que hacemos, no va a funcionar. Entonces tenemos que ser ejemplares en eso. También se basa muchísimo en un sistema de valores. No solo la cuestión económica, no solo el tema de sacar dividendos, etcétera, utilidades, pero hay mucho más que eso y les conversé un poco. Es un cambio necesario de valores en la sociedad que si no lo hacemos, vamos a sufrir bastante todos
en lo que viene. Va a ser una cuestión, por ejemplo, de una respuesta colectiva. También es una gestión participativa. No funciona solo si el gerente se apodera de esa cuestión. Tiene que ser participa con todo el equipo. Y eso es importante. A veces vivimos en empresas que son con modelos un poco antiguos, ¿no? Muy paternalistas, etcétera. Eso tenemos que cambiar esos modelos definitivamente y pasar a una gestión participativa. Y para que funcione todo eso, hay una necesidad de comunicación fuerte. Es decir, una comunicación para justamente explicar un poco esos procesos, porque son cambios también de mentalidad que no van a pasar de un día al otro, y eso se construye. Y esa comunicación tiene que ser en todos los sentidos, no solo del gerente hacia su equipo. Bueno, ustedes saben, ¿no? Es siempre fácil pedir a su gerente de que él no comunica, no nos dice nada, etcétera, ¿no? Y puede pasar. Pero tiene que ser en el otro sentido también. Tenemos que aprender a escuchar nuestros equipos. Esos son procesos sumamente importantes para adaptarnos a los cambios repentinos de la sociedad. Porque un ejemplo, y eso tiene que ver mucho con la holacracia que les voy a comentar después, es que ellos, nuestros colaboradores, están más en contacto con sus clientes y pueden percibir los cambios que hay. Y a veces el gerente ni se da cuenta de esos cambios. Entonces, pero necesita ese input para poder cambiar su política rápidamente. Otro aspecto, ¿no? Es el sentido importante de la responsabilidad. Uh, Eso es un tema bastante difícil, obviamente, de desarrollar porque, bueno, quizás por la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Pero es importante de que esa responsabilidad se desarrolle cada vez más en nuestros equipos, porque al final un proceso de RSE puede conllevar que se otorguen nuevos beneficios, por ejemplo, a los empleados, ¿no? Y eso implica intentar desarrollar una mayor madurez de parte de todas las partes involucradas. Entonces significa de nuevo comunicar bastante sobre el proceso, de cómo funciona una empresa, etcétera. Muchos de nuestros colaboradores ni siquiera entienden cómo son los procesos de una empresa. Y eso puede ser interesante desarrollar unas capacitaciones para que ellos se den cuenta, tomen conciencia del rol de un gerente. Y claro, en todos esos procesos son muchos, muchos caminos posibles. Tendremos que priorizar lo que quieren desarrollar en ese proceso, ¿no? A veces no podemos quizás desarrollar una certificación por completo y son muchos aspectos que tenemos que lanzar. Entonces, es decir que para mí no existe el RSE no es, la RSE no es una recopilación, no es una Biblia con todas las buenas prácticas, ¿no? Sino que provee con muy buenas herramientas justamente para determinar los retos prioritarios. Eso es importante, es decir, que es un proceso que permite identificar los ejes de mejora en cada empresa, ¿no? Y son diferentes en cada caso. No hay un modelo sistemático que se aplica a todas las empresas. A ver, si es útil, sí, última pregunta, antes de ver otros aspectos concretos, ¿no? La RSE sí es útil definitivamente. ¿Por qué? Dentro de los aspectos que cubre la RSE, hay la cuestión de identificar justamente los riesgos que amenazan nuestro negocio. Y eso, les voy a dar un ejemplo después, es un ejercicio bien interesante porque si lo aplica, como les decía antes, si hace un buen análisis de riesgos, lo que hacen la mayoría de las grandes empresas permite limitar los impactos de las crisis. También puede permitir una reducción de costos de funcionamiento. Un ejemplo clásico es que si analizan los gastos de luz, por ejemplo, en su oficina y implementan ciertas prácticas para disminuir eso,
ahí significa obviamente una disminución de costos, ¿no? Pero también definitivamente va a mejorar su imagen. Significa una imagen más responsable, ¿no? Frente a la competencia. No puede hacer ningún daño, no puede hacer ningún daño desarrollar una política de RSE. O sea, no, solo puede mejorar esa imagen, ¿no? También está ligado con la cuestión de calidad, porque en los procesos de RSE hay una cuestión de sistemas de calidad. Entonces, siempre mejoramos los procesos y eso va a mejorar la calidad global de sus servicios. Entonces, ¿qué implica? Puede implicar ganar nuevos mercados. Les comenté eso de algunos clientes que están pidiendo cada vez más compromisos en calidad, en responsabilidad socioambiental, etcétera. Entonces, pueden empezar a trabajar con nuevos mercados, nuevos socios ahí, ¿no? Eso también va a permitir quizás y seguramente fidelizar a algunos clientes en B2B. O sea, si ven que están esos procesos, no creo que fácilmente van a cambiar van a cambiar por otro actor del sector, ¿no? Si es que ven que están progresando en esos temas. Y también es una palanca de innovación. Es decir, que al pensar esos aspectos, van a ver que de repente van a poder desarrollar cosas que no se imaginaban antes, tanto en sus propuestas como en sus prácticas. Entonces, globalmente, desarrollar eso permite no solo un rendimiento económico y financiero mayor, sino también que desarrolla una cultura de empresa y un orgullo en todos los equipos en trabajar con esos valores, ¿no? A ver, acciones concretas, ya para darles unos ejemplos. Bueno, son ejemplos que tomé en la mayoría de las agencias de mi grupo, pero les doy como ejemplos, ¿no? Arriba, si ven, ella es un ejemplo de el primer proceso para poder identificar cuáles son los peligros y riesgos en las operaciones turísticas. Es decir, que es una tabla Excel sencilla en la cual hacemos el ejercicio de identificar cuáles son las amenazas, los riesgos. Puede ser desde un robo hasta una erupción volcánica, etcétera, ¿no? Y de ahí ponderamos los riesgos con la probabilidad de que pase eso y el impacto, el nivel de impacto que puede tener. Y eso permite justamente priorizar un poco esos riesgos y decir, bueno, para cada riesgo vamos a intentar ver cuáles son las medidas que podemos hacer para mitigar el impacto o prepararnos para eso. En base a ese primer ejercicio, se puede después desarrollar lo que un manual de gestión de riesgos, ¿no? En el cual entramos mucho más en detalle. Eso es interesante porque cuando hubo, por ejemplo, el paro aquí en Ecuador, en el caso de mi agencia, ya estamos preparados para eso. Y para ser más concreto todavía, lo que habíamos hecho es, nos enteramos cuando hicimos el ejercicio de que muchos países disponen de un sistema en línea donde los clientes se pueden registrar para que el consulado local pueda movilizar sus recursos y decir, bueno, ya pudimos llamar, por ejemplo, a tal cliente y darle una cita en alguna parte para que haya una evacuación. Y eso yo lo sabía, por ejemplo, en el caso de Francia, ¿no? Pero no sabía que existía eso en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, ¿no? Entonces, elaboramos un proceso y eso nos ayudó cuando ya vino el paro para poder organizar la evacuación de nuestros clientes. Y eso hizo que no nos encontramos con ningún cliente aquí en el país en problemas, porque ya habíamos anticipado esa situación, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que incluye el desarrollo de la RSE, ¿no? Otro aspecto, aquí en el medio a la izquierda, bueno, está en francés, ¿no? Pero es una hoja de inspección de hoteles. Y lo que hicimos es ahora evaluar los alojamientos en base a su compromiso ambiental. Es decir, ver si, por ejemplo, un hotel
propone la posibilidad de no cambiar todos los días las sábanas, las toallas, etcétera, porque sabemos que eso eh, consume un montón de productos que terminan en el ambiente, etcétera, y es un consumo al final casi inútil, ¿no? Entonces, eso estamos evaluando, lo que nos va a permitir nosotros integrar servicios que consideramos mucho más respetuosos con el ambiente. Abajo, otra posibilidad, lo que hizo una agencia en Perú, es identificar dentro de su oferta cuáles son los productos que ellos consideran mucho más amigables con el ambiente y con compromisos sociales, lo que llamaron productos conscientes. Y lo que hacen es el seguimiento de que si el equipo de venta está incluyendo en sus circuitos cada vez más esos productos, ¿no? Entonces, eso es un trabajo interesante porque justamente permite preparar la nueva oferta que yo considero que va a ser un éxito a futuro, ¿no? Otro ejemplo, el cuarto ejemplo, es un convenio marco que hemos desarrollado para trabajar con los guías del Ecuador. No sé si somos los únicos o si hay otras agencias en Ecuador que están practicando eso. Eso es un poco una novedad, digamos, ¿no? Siempre trabajamos de una forma informal, justamente con los guías freelance. Bueno, eso conlleva un montón de cosas, pero lo interesante de ese convenio es que permitió definir la forma de trabajar la más respetuosa posible con ellos. Es decir, de que bueno, un ejemplo concreto igual, es que cuando se anula el viaje de un cliente, tenemos condiciones de venta ahí que aplicamos, pero a veces no se aplican las mismas condiciones para los guías. Y bueno, esa forma de trabajar intentamos cambiarlo con los convenios. Y yo creo que está bastante apreciado por los guías con los cuales trabajamos. Permite al menos evitar malentendidos en esas cuestiones, ¿no? A ver, ahorita voy a pasar a otro tema, ¿no? La cuestión de la oferta, ¿no? Um, Sigo si no hay deseo de hacer una pausa o si no quieren hacer preguntas, porque veo que en el chat sí hay algunas preguntas. No sé qué dices, Ángela. Sí, depende. ¿Cuántos slides te faltan o cuánto tiempo todavía te falta para para terminar tu presentación? Creo que me falta unos 10 slides, nomás. ¿Y en minutos? Sí. En minutos, bueno, no sé, como estoy hablando bastante ahorita, demoro más. eh, quizás unos 20 minutos más. Mira, ¿Qué tal? entonces yo propondría que sí respondamos a unas preguntas porque habían unas preguntas muy al inicio. Por Ajá, ejemplo, en el momento que cuando muy al inicio dijiste que al fin de cuentas no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, hay una pregunta acá que dice, pero si no sabemos lo que va a pasar, ¿cómo entonces planificar a mediano plazo? ¿No? Yo creo que después en sí. tus presentaciones sí fuiste siendo un poquito más claro en concretizar cuáles son los escenarios posibles, ¿no? Pero a ver Ujú. si tú respondes directamente a esto. Si no sabemos lo que va a pasar, ¿cómo entonces planificar a mediano plazo? ¿Hay que saber exactamente lo que va a pasar para planificar o es simplemente viendo ya las crisis que se vienen una tras otra y en base a eso desarrollar estrategias? Sí. Bueno, sí, para contestar a esa pregunta es que tenemos que aceptar de que definitivamente vamos a vivir en un entorno mucho más incierto. Es decir, de que, claro, como cualquier empresario, necesitamos planificar lo más que se pueda. Lastimosamente, creo que va a ser cada vez menos posible. De ahí la importancia de cambiar nuestra forma de pensar ese futuro y de ver cómo nos podemos organizar para ser mucho más flexible, más resiliente y enfrentarnos a lo que viene. Lo que podemos imaginar es que sí, el sector de turismo se va a recuperar en algún momento, pero no sabemos cuándo. No sabemos si es que los clientes internacionales van a volver por aquí
a inicios de enero o si va a ser en septiembre del 2021. Yo creo que podemos hacer apuestas. Para mí sí son apuestas, porque no sabemos qué mismo está pasando en la cabeza de esa gente y si realmente van a volver tan fácilmente. No sabemos. Entonces, definitivamente hay apuestas que hacer y hay que pensar, bueno, lo estoy diciendo un poquito más adelante, pero hay que pensar cómo poder sobrevivir de alguna forma hasta que se reinicie ese sector del turismo. Lo que estoy intentando hacer acá es decir, bueno, ¿cuándo se va a recuperar? No sé, pero si se va a recuperar, siento que la forma de viajar va a cambiar y va a cambiar hacia lo que un poco lo que les dije. Entonces, lo que podemos hacer es que prepararnos a eso, primero después de ver cómo todos nos enfrentamos al tema de liquidez de las empresas y cómo mantenemos el empleo lo más que se pueda, porque con el empleo viene el conocimiento, etcétera, pero intentar ver esa estrategia que no la estoy desarrollando acá, pero igual prepararnos para luego cuando se reinicia el turismo con esas bases. Entonces, no hay forma para mí de poder anticipar y planificar todo lo que viene. Es bien complicado. Por eso la propuesta de cambiar nuestra forma de organizarnos. Ok, No sé si con eso contesté ya. para mí es claro, yo pienso que para la persona que preguntó igualmente, había otro comentario o una pregunta que hacía una compañera que decía, ¿cómo lograr que los clientes puedan identificar el greenwashing? Gran parte de empresas que cuentan con certificaciones no son verdaderamente responsables en el campo. Tú hablaste también del greenwashing, que Sí, prácticamente es una estrategia muy a corto plazo de alguna empresa, porque a mediano y a largo plazo esto no va a sostenerse. Em, Bien, en parte yo podría dar algunas pautas también de decir, ahí lógicamente hay muchísimas certificaciones a nivel internacional, existen alrededor de 150 certificaciones, no todas cuentan con la seriedad que debieran tener. Sin embargo, hay estudios externos que se han dedicado a ver cuáles realmente cumplen con determinados criterios que son válidos para ser tomados en serio. Hay una asociación a nivel internacional que es el Consejo Global de Turismo Sostenible, que ellos acreditan certificaciones y todas las certificaciones que en sus siglas es GSTC, todas estas certificaciones acreditadas por este gremio cumplen con un mínimo de estándares de criterios de sostenibilidad. Bien, eso yo pienso sin embargo, van a existir seguramente empresas que van a querer seguir intentando con determinadas cositas de marketing impresionar, pero como lo dijo William antes, estas son medidas que a corto plazo y yo creo que ahora renaciendo nuevas, nuevas formas de viajes, esto no va a tener mucha durabilidad. ¿Es así, William? sí. No, Hay, concuerdo totalmente. ok, gracias. Luego hay aquí otra compañera, dice, si las empresas necesitarían certificaciones, ¿cómo una empresa pequeña puede aplicar a certificaciones cuando estas cuestan muy caro? Bueno, eso de caro siempre es también muy relativo, ¿no? Un precio no es per se barato, o sea, accesible o no accesible, sino depende de lo que te ofrezcan por un determinado precio. Yo te puedo decir solamente de nosotros, de Turcert. Nosotros tenemos precios escalonados para empresas muy pequeñitas hasta empresas muy grandes y las pequeñitas pagan menos que las más grandes a pesar de que reciben la misma atención. Damos todo el acompañamiento a la empresa hasta que ya están listas para la auditoría externa. Pero yo te puedo dar mi mail sí, te puedo dar mi mail para que nos escribas o tú me das tu mail y yo te escribo y te puedo dar informaciones ya un poquito más detalladas de qué es lo que se está ofreciendo.
Luego aquí hay un compañero que dice que si piensas que el turismo de masa podría desaparecer. ¿Cuál es tu opinión al Ya, respecto? buena pregunta. O sea, claro, no sé si va a desaparecer, la verdad, porque al final el turismo de masa permite precios más bajos, entonces puede ser atractivo todavía para ciertas personas. Va a depender también mucho de las culturas. Por ejemplo, yo creo que el turismo asiático podría venir todavía en masa. Quizás el turismo europeo va a seguir igual en parte, pero yo creo que debería disminuir. No sé, ahí es una pregunta bien difícil de contestar porque no soy adivino, ¿no? Pero si es que me baso en esas tendencias de un consumo quizás un poquito más consciente, yo creo que sí va a disminuir un poco, creo. O va a seguir más bien a nivel local, es decir, grupos grandes, pero franceses hasta España o Italia, o puede ser de, no sé, turistas peruanos que vengan al Ecuador o al revés, etcétera. Más bien en ese sentido, ¿no? Pero es difícil predecir esa tendencia. Ok. O sea, pero como tú dijiste ya a mediados de tu presentación, a la mitad de tu presentación, de todos modos el comportamiento del turista va a cambiar, posiblemente de la forma masificada como se da en algunos lugares típicos turísticos, como era el caso de Venecia, como es el caso de la masificación en determinadas playas, tan solo por los riesgos que esto conlleva en el caso Ujú. de crisis como las de ahora de corona va a haber seguramente algún un cambio determinado, ¿no? Sí, Luego había aquí, déjame ver, em, ujú. Sí, yo creo que esas eran las preguntas hasta el momento. Disculpa un segundito porque hay comentarios en general. Ok, sí, habían algunas preguntas simplemente también sobre algunas personas que tuvieron que salir antes y les anuncio ya a todos que también este webinario está siendo grabado y que lo vamos a poner en nuestra página web, pero lo publicamos también a través de Facebook, así que todos van a tener acceso al webinario completo en caso que tuvieran que haber salido un poco más temprano. William, yo pienso, estos eran los comentarios o preguntas que habían, entonces te rogaría si podrías continuar. ya, muy bien, perfecto. Bueno, entonces, voy a conversar un poquito más ahora de la oferta, ¿no? Para mí la oferta no solo tiene que cumplir con las tendencias del mercado, sino que lo que quiero dar ahora, quisiera dar a las agencias de viaje como rol importante es contribuir al esfuerzo colectivo de frenar el cambio climático. Y eso, ¿cómo lo podemos hacer? Es justamente intentando concientizar a nuestros clientes, concientizar a nuestros colegas del sector turístico, para que haya ese cambio y llegar a una masa crítica. Es decir, de que no solo eh, vamos a proponer viajes, paquetes de viajes, sino que tienen que ser ahora útiles, que tienen que aportar algo más que solo pasar 2 semanas lindas en unas playas bonitas. Eso creo que podía cambiar y en nuestros destinos, ¿no? Especialmente que tenemos tanto que aportar a los europeos, a quien sea, deberíamos pensar, rediseñar un poco esos circuitos para que tengan más sentido. Eso me parece importante y quizás un poco la innovación que podríamos dar a nuestros viajes, ¿no? Aquí como ya una imagen un poco rápida, ¿no? Como colecciones de viajes, ¿no? Son varias familias de actividades que podríamos incluir cada vez más en nuestros circuitos. Yo creo que hay una cuestión importante, es la adquisición de conocimientos. Es si soy francés, viajo al Ecuador o donde sea, ¿no? Eh, quizás podría aprender algo en mi viaje, adquirir un conocimiento.
pasar quizás 2 días, 3 días en esa finca de permacultura y aprender algo de cómo hacer un huerto, de cómo pensar esa relación con la naturaleza. Otra clase, por ejemplo, es la comprensión del mundo. Es decir, si voy igualmente al otro lado del mundo, es interesante si es que aprendo algo de cómo funciona el mundo, de cómo otras personas están percibiendo el universo, el mundo, el planeta, cómo funciona. De las culturas que están aquí en América Latina, tenemos esa cosa linda de que son visiones holísticas, son visiones antiguas que supieron ver el mundo de una forma global, no tanto como el occidente que quiso como cortar un poco la realidad en pedazos y para poder analizar cada uno, ¿no? De forma separada. De alguna forma eso conllevó una desconexión con la naturaleza, ¿no? Pero aquí todavía tenemos culturas que mantuvieron esa percepción. Entonces, pueden aportar muchísimo en lo que, en respuestas a lo que viene justamente a los retos de la sociedad que viene, ¿no? Otra cosa importante, obviamente, es como el ser, es decir, el bienestar. Para poder curar a ese mundo, tenemos que empezar a sanarnos a nosotros mismos. Y de nuevo, en nuestros destinos hay muchísimas prácticas antiguas relacionadas con el bienestar, el uso de plantas medicinales, etcétera, que eso pueden contribuir a aportar mucho más paz en ese mundo. Entonces, podríamos imaginar también incluir ah, una experiencia, un encuentro con un practicante en medicina tradicional, para que haya como una posible toma de conciencia, ¿no? Eso me parece interesante. También puede haber productos de implicación, ¿no? Lo que llame implicación es como una especie de voluntariado, ¿no? Vengo a pasar 4 o 5 días en un lugar para trabajar concretamente en un proyecto. No, no estoy hablando de la construcción de una escuela, pero puede ser, por ejemplo, de nuevo en una finca de permacultura y voy a pasar 4 o 5 días en apoyar a esa gente y de ley voy a ir aprendiendo un montón de cosas interesantes. Y por último, ya que igual estamos en el turismo, hay una cuestión de relajación, ¿no? Si estoy viajando, no es solo para llenarme la cabeza de un montón de cosas, pero también es poder tomar un tiempo, una reflexión pasiva. Tiene que ver mucho con el slow travel, ¿no? Es decir, en lugar de correr, como lo estoy haciendo en todo el año con mi trabajo, en lugar de correr para poder ver todos los incortonables, los lugares imprescindibles de un destino, voy a ir mucho más lento. Voy a pasar 3 días en un lugar bonito, sí, bien lindo, y voy a pasar un tiempo reflexionando ahí. Claro, les podemos proponer actividades interesantes, caminar en el bosque, ¿no? Hacer ciertas cosas, pero pensar en hacer circuitos mucho más lentos. Y no importa si no cubre todo. Eso es una tendencia que está igual, se está desarrollando bastante, al menos en Europa. La gente ya no está como buscando encubrir todos los aspectos de un destino, sino que al final buscan experiencias importantes. Entonces, bueno, eso es sí, igual es un resumen de esas 5 categorías de productos que estaba considerando en en esos nuevos circuitos. Ah, Eso no lo estamos haciendo tanto. Hay ciertas cosas que sí hacemos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, puse ejemplos poco exagerados, pero fue interesante. Eh, Estuve el año pasado por un seminario de nuestra agencia en Argentina y pasa que en una plaza ahí había un mercado y conocí a un chico que estaba vendiendo cuchillos. Bueno, cuchillos, ¿no? Lindos, artesanales, etcétera. Y ese señor, al conversar con él, me dio ganas de aprender a forjar. Entonces, cuando regresé acá al Ecuador, estuve buscando quién me podía enseñar a forjar un cuchillo. Me pareció interesante aprender esa cuestión.
bueno, por suerte sí encontré una persona, de hecho, en el Oriente que puede enseñar eso, que hace talleres, que no pude hacer lastimosamente por el tema del virus, pero lo que quiero decir con eso es que a mí, bueno, es quizás yo, me dio ganas de viajar para aprender una cosa así concreta. Pero puede ser un montón de cosas. Ya lo hacemos, por ejemplo, con clases de cocina. Me parece súper interesante, especialmente ahora que estamos todos encerrados. Imaginar que el día que vuelvo a viajar, me gustaría aprender a cocinar cosas que no sé cocinar y que me va a servir justamente en épocas como la que vivimos ahora. Entonces, todo eso yo creo que son cosas que podríamos desarrollar mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Y son propuestas que ya existen en parte, pero la idea es darles un nuevo contexto, que para mí el objetivo es justamente intentar cambiar algo, el chip, una forma de pensar en nuestros clientes. A ver, ahora paso a otro tema rápidamente, igual no voy a desarrollar mucho, pero bueno, yo creo que con lo que decía antes de que nos enfrentamos a un futuro incierto, es difícil planificar todo, ¿no? Entonces necesitamos adoptar una forma de organización que sea mucho más de estilo orgánico. Una célula humana, una célula viva, cual sea, ¿no? Eh, Se congrega con otras y se adapta, cambia, muere, se vuelve a crear, etcétera, ¿no? Tiene esa cuestión orgánica que se adapta al entorno. En el modelo de holacracia, y les voy a dar unas referencias si quieren, si les interesa, hay un libro bien interesante en español, de hecho, es un nuevo modelo de organización que intenta organizarse justamente en células. Ya no es un sistema piramidal, no es un sistema donde hay un gerente, subgerente, subdirectores, etcétera, hasta llegar a los colaboradores de la base que están en contacto con los clientes. Hoy en día, cualquier organización que sea estatal o religiosa o lo que sea de forma piramidal es totalmente inadaptada a la situación que viene. Necesitamos, y lo sabemos, mucha flexibilidad frente a los cambios rápidos y repentinos de la sociedad. Y esa forma de organizarse en círculos, en grupos que se pueden componer y deshacer a la medida, en base a las influencias externas, eso me parece algo que es interesante. No hay una receta definitiva para cada organización, pero vale la pena pensar esa forma de organización para ver si logramos aquí un modelo de organización mucho más adaptado a a esa sociedad. También lo importante es anticipar lo más que se pueda, ¿no? Hemos hablado de que es difícil planificar todo, pero es importante ver, para evaluar, especialmente en esos días, la capacidad económica que tenemos para enfrentarnos a las zonas de turbulencias. Es decir, la parte financiera, obviamente, la liquidez, etcétera, los activos que tenemos y ver la posibilidad de diversificarse. Eso me parece que hoy en día es un tema importante, ¿no? No solo, como se dice, como el dicho lo indica, ¿no? No poner los huevos en la misma canasta, es decir, aprender a diversificarse de una forma u otra. Claro, racionalizar, eso ya lo estamos viendo, si significa eliminar los costos innecesarios, repensar el business plan de cada negocio uh, y valorar lo más que se puede la mayor inversión que tenemos, que son los colaboradores. Son los que están al contacto de los clientes y los que nos pueden dar las pautas de los cambios en el consumo de ellos. Y por último, creo que es importante, es relacionarse. Eso es una cosa que no sé cómo será en otros destinos, pero es una cosa, por ejemplo, que nos debilita a nosotros en Ecuador
como actores del turismo, ¿no? Tenemos muy poca unión en ese tema y yo creo que no solo tendremos que tener cámaras de comercio o cosas así, sino que tendremos que pensar nuevas alianzas fuertes e innovadoras. Eso me parece que es una forma fundamental de sobrevivir. Bueno, yendo a unos extremos, ¿no? Pero un ejemplo, me acuerdo de unas lecturas de lo que pasó en Europa cuando hubo la guerra en Yugoslavia. Los que han sobrevivido a esa guerra contaron de que la única forma de sobrevivir no es por la fuerza, no es por el poder económico, es por la unión, es por el colectivo. Y eso es fundamental de entenderlo y que implica como cambios en nuestra forma de funcionar hoy. Solo les pongo así como para pensar, ¿no? A ver, la holacracia, ¿qué es? Aquí está justamente ese libro que les decía, ¿no? Y se puede bajar por internet, se puede creo que comprar en formato digital, pero realmente les invito a leer eso porque ese libro es un análisis de más de 10 años de un montón de expertos sobre la evolución de las organizaciones humanas, desde mucho tiempo hasta ahora, ¿no? Y la conclusión de eso es que las empresas que van a sobrevivir en un futuro incierto son las que tienen esa calidad orgánica de organización. Bueno, hay muchísimos argumentos y es interesante porque ellos analizan casos concretos que están funcionando actualmente, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, etcétera, ¿no? Y es súper interesante porque sacan conclusiones concretas y dan una especie de recetario de todo lo que se puede implementar en las empresas. Eso es interesante. Pero básicamente, como les dije, es que hay que buscar una organización de tipo orgánica. Hay que eliminar la jerarquía excesiva. Eso conlleva una desconexión con la realidad y mucha lentitud. Bueno, basta con ver el ejemplo de un gobierno, por lo general es el ejemplo típico de una organización que no tiene mucha flexibilidad para adaptarse a la realidad, ¿no? Y que hoy en día es claro, ninguna autoridad, que sea un presidente, un ministro, el gerente de una empresa, dispone del conocimiento suficiente para tomar las decisiones adecuadas, especialmente en un entorno que cambia rápidamente. Es imposible. Es una ilusión, básicamente, que lastimosamente se mantiene por el ego de nuestro ego como a veces dirigentes, ¿no? Pero eso tenemos que aprender justamente a descentralizar y delegar decisiones y confiar en los colaboradores, porque eso es una de las formas orgánicas de trabajar. A ver, sigo ya. Básicamente, significa en la burocracia también es redefinir un poco la razón de ser de la empresa y su rol en la sociedad. ¿Cuál es la intención estratégica? El propósito no es solo ganar plata. Eso es una consecuencia de una visión. Es importante reubicar el rol que quieren tener como empresa. Eso creo que va a ser importante a futuro, porque la gente va a buscar eso. O sea, es como el modelo de Apple, digamos, si quieren tomar un ejemplo de antes, ¿no? Apple funciona porque ha sabido desarrollar una cultura y la consecuencia es que ganan un montón de plata y logran todavía vender iPhones a precios exuberantes porque muchos nos identificamos a esa marca. Entonces, de alguna forma, es bueno volver a pensar ese aspecto, ¿no? También volver a analizar la relación que tenemos con las partes involucradas. Es decir, cuáles son los impactos que tenemos en los demás. No estamos desconectados. En, Incluso en un mundo capitalista extremo, la confianza es un elemento que permite que se desarrollen los negocios. No podemos estar siempre en juicios el uno contra el otro. Entonces, volver a pensar esa cuestión de la confianza entre actores económicos, ¿no? Ya. Y
Bueno, sí, significa atrás redefinir las funciones. Eso me parece importante. Es decir, ya no vamos a hablar de puestos, el responsable de marketing, el responsable de tal cosa, sino roles. Eso es un aspecto de flexibilidad. Es decir, que el uno puede cambiar de rol fácilmente, ya no tener un puesto siempre ocupado por la misma persona. Significa definir ya no una expertise en tal aspecto, sino dominios de funcionamiento, ¿no? Es que donde una persona a quien hemos dado la responsabilidad del dominio pueda tomar decisiones, no solo referirse siempre al gerente, ¿no? Todo lo que les doy acá, claro, es así ideal, ¿no? Definitivamente se tiene que adaptar al tipo de negocio y hay que pensarlo bien. Pero la idea es romper un poco con los esquemas antiguos. Uh, Funcionamos muchos en empresas que no tienen tanta productividad ni rentabilidad a veces, especialmente en el mundo de turismo, por lo que tenemos funcionamientos antiguos y la invitación mía de nuevo es ver qué es lo que se puede cambiar para poder confiar un poquito más en nuestros colaboradores y dar mucho más flexibilidad a eso, ¿no? Uh, ya, no voy a pasar más tiempo en eso. Con todo eso viene quizás lo que hablamos, ¿no? De pensar una flexibilidad mayor en el trabajo y lo que estamos viendo con el trabajo a distancia es ver cuáles son las herramientas que nos pueden también ayudar en ese funcionamiento. Hay un montón, aquí he puesto, son tantas cosas que están saliendo ahora y que ya estamos utilizando de hecho, pero hay formas de volver a pensar esa organización para permitir a que los colaboradores tengan una mayor flexibilidad y más ganas de trabajar con la nueva empresa, ¿no? Entonces, eso sería de analizar un poquito más. Y, a ver, de nuevo, es la última diapositiva. Uh, Definitivamente el apagón económico que estamos viviendo atrás nos va a llevar a una crisis bastante fuerte, ¿no? Económica, financiera, existencial para muchos y que tendrá muchas implicaciones. Uh, Vamos a poder recuperar esa situación si es que logramos pensar en el colectivo y realmente salir nosotros de nuestra zona de confort y de nuestra forma de pensar habitual para inventar realmente una nueva sociedad basada en el colectivo, ¿no? Y eso creo que no tenemos que inventar esa forma de aliarnos en el sector turístico, por ejemplo, con una mayor inteligencia y flexibilidad. Eso es importante. Y para salir de estas crisis, hay varias formas. Puede ser una recuperación súper rápida como fue la caída. Eso son formas de ver la salida, ¿no? Como ciertos analistas lo hacen, ¿no? En B, en U o en L, ¿no? Uh, Salimos de esa crisis igual de rápido como entramos en ella, ¿no? O si no, recuperamos después de un buen periodo de recesión con el tiempo de salir del trauma, que es quizás para mí lo más probable ahora en el sector turístico, ¿no? O sencillamente vivimos una recesión mucho más duradera y en ese contexto es mucho más difícil, mucho más lenta la recuperación. Pero tenemos que pensar en los futuros posibles a nivel colectivo de nuevo. Y con eso termino. Muchísimas gracias, William. En la segunda parte de tu presentación han habido aquí algunos comentarios o preguntas. Hay una pregunta que me gustaría que la respondas, es de Rolando Coyaguazo, de la comunidad de Yunguilla.
Dice que ¿cuál es tu perspectiva frente al turismo comunitario en el Ecuador? ¿Cuánto afectará toda esta situación, entendiendo que si Airbnb sufrirá un impacto negativo y las comunidades en cierto modo también ofertamos la convivencia con las familias, pero por otro lado las comunidades ya se han adelantado un poquito trabajando en otras ofertas alternativas, como las que tú hablabas, por ejemplo, que el turista se lleve un aprendizaje, ya sea en fincas de permacultura o elaboración de productos, o simplemente con aprender a ser más conscientes y responsables con el medio ambiente. O sea, ¿ves tú ahí en lo que es el turismo comunitario una alternativa de las cuales tú estabas presentando como nuevas formas de viajes de los nuevos turistas, entre comillas? Sí, a ver, claro, el primer impacto que puede tener es que como pensar en el turismo comunitario significa mucho contacto con la gente, ¿no? Entonces, con el trauma del virus, claro, eso puede frenar muchísimo las ganas de esas personas de viajar en esos lugares, ¿no? Ahora, yo creo que eso, para mitigar un poco ese impacto, significa una mayor comunicación sobre cómo cualquier comunidad va a recibir a sus visitantes, dando las mejores condiciones de higiene o de explicando cuáles son las medidas que uno va a tomar para que no haya tanto contacto, pero permitiendo todavía un cierto intercambio. No tengo una receta así como ya elaborada, pero yo creo que a corto plazo definitivamente todos, incluso los hoteles, que tienen que pensar en esas medidas de higiene. Quizás los europeos son menos preocupados por eso, pero el mercado norteamericano es mucho más atento a la cuestión de higiene. Entonces, hay que comunicar muchísimo sobre eso. Y definitivamente el interés del turismo comunitario es justamente brindar esas experiencias que podía buscar esos clientes. Es decir, yo creo que hay que elaborar un poquito más. Hay que indicar, por ejemplo, lo que puede proponer cada comunidad como aporte en esa visión, ¿no? Como experiencia de vida, como forma de ver el universo, como aprendizaje. Eso tiene que estar claro. Por ejemplo, para que una agencia aquí receptiva pueda promocionar ese turismo, hay que dar una nueva lectura. No solo, no, no solo es un paquete de 3 días en una comunidad, sino qué es lo que voy a vivir ahí concretamente y aprender que sea diferente de otro lugar. Otra vez creo que la gente, si quiere justificar su viaje al otro lado del mundo, necesita eh, algo que sea concreto, qué es lo que voy a aprender y a vivir ahí. Ujú. Ok, muchas gracias, William. Aquí tengo otro comentario y pregunta de una compañera que dice, em, ¿cómo puede trabajar más con el turismo nacional si en el Ecuador el 50% tiene la costumbre de salir del país? El 30% viaja a la costa ecuatoriana y contratan transporte y alojamiento por su cuenta, y quienes sí se ven atraídos son los turistas extranjeros que les gustan realizar turismo comunitario, salud, científico y que sea amigable con el ambiente. Esto es un poco lo que ya dijiste antes también, ¿no? O sea, esto de lo que la respuesta que le has dado a los compañeros de Yunguilla en cuestiones de turismo comunitario. Sin embargo, también un poco referente a va a haber un cambio de todos modos en el turismo, y nadie sabe cuán rápido se va a recuperar el turismo internacional. O sea que, Ujú. de hecho, un poco como resumiendo lo que tú dijiste antes también, desarrollar también nuevos productos, ¿no? Y enfocarse tal vez en una primera etapa al turismo local, el turismo regional, nacional. Sí, bueno, la pregunta es importante, obviamente, ¿no? Porque yo creo Claro. que efectivamente lo que vemos es que muchas empresas así
asesoría internacional, igual, todos dicen que la recuperación va a empezar por el turismo nacional, de ley. Que después del confinamiento algunas personas van a querer salir justamente porque ya pasar tanto tiempo en la casa ya necesitan respirar, ¿no? ¿A dónde se van a ir? Me imagino que, no sé, igual efectivamente a la costa, pasar un poco de tiempo en la playa, qué sé yo. Lo que sería interesante es entender cuáles son los cambios que se van a dar en la forma de, en la mentalidad ecuatoriana, porque la desconozco, ¿verdad? Como cliente. Los es diferente de un cosas. A ver, de una respuesta ah, para decir qué es lo que van a querer los fondos de mi no, no tan fácilmente. Además que muchos países William, si me están pensando, disculpas, sí, William, algo, todo el sí, tiempo, tu respuesta a esta última pregunta se cortó totalmente. Si pudieras repetirla, por favor. Creo que tenemos muchos problemas con la conexión de William. William, ya no te escuchamos. Yo creo que esa pregunta, si la persona, por favor, que hizo la pregunta me pone su mail para que nosotros la podamos responder por escrito. Yo diría, haría simplemente, quedaría como últimos puntos agradecer a William por su exposición tan interesante. Fue realmente hizo o sea, habló de diferentes formas de empresas, diferentes formas de trabajo, cooperaciones, nuevas formas realmente de cómo gestionar una empresa. Luego habló también de prácticas concretas para operacionalizar lo que es la responsabilidad de las empresas con la sociedad. Habló también de cómo analizar nuevos productos, desarrollar nuevos productos va a haber un mercado que realmente va a cambiar, focalizarse tal vez en esta primera etapa en el mercado nacional, que es el que primero se va a recuperar. Un mensaje importante también fue el de salir del individualismo y llegar a lo que es el colectivo, prácticamente nuevas alianzas con valores más allá de lo que significarían los beneficios económicos. Yo creo que son mensajes de mucha importancia que ya de hecho estamos viviendo dentro de esta crisis, pero que no solamente son válidas dentro de la crisis, sino que van a ser realmente aspectos de sobrevivencia también más allá de la crisis. Y en este contexto yo les quisiera anunciar que estamos desarrollando el concepto de un webinario, de un foro. Posiblemente se vaya a llevar a cabo el 23 de abril, o sea, la próxima semana, el próximo jueves. La fecha se los vamos a confirmar. Es un foro con más o menos 6 expositores, representantes del Perú, del Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y de Colombia, que vamos a hablar del turismo post-crisis, estrategias inmediatas y visión de futuro. Muy importante, les invito desde ya, pero como les repito, les vamos a confirmar la fecha. El próximo miércoles tenemos otro webinario dictado por Patricio Gaibor sobre marketing en crisis y el subsiguiente miércoles reconectando con la naturaleza.
Yo les agradezco muchísimo su participación, repetirles que hemos hecho una grabación de este webinario y que la vamos a poner a disposición en nuestra página web y que lo vamos a anunciar vía Facebook. Entonces, muy agradecida por haber participado. Ha sido realmente nuevamente un éxito este webinario. Participaron alrededor de 140 personas en el tiempo de alta, digamos. Les deseo que tengan una tarde todavía muy buena. Ya me despido. Acá estamos llegando ya hacia la noche. Son las 7 de la noche aquí en Alemania y me alegro de poderlos saludar nuevamente el próximo miércoles en el próximo webinario. Entonces, hasta la próxima. Hasta luego.